¿cuál es el gran logro del gobierno, no? Lo que le presiona, y además con esto quiere engañar a muchos jóvenes. Les dice, a ver, pero el tipo de cambio está mejor. Ah, sí. ¿No? El superpeso. Nunca lo habíamos tenido así, ¿no? Exactamente, ahora no se devaluó. Bueno, pues ahí están los datos, los he publicado. En 2018, el tipo de cambio, si no mal recuerdo, estaba en 20.34, 20.37. Por ahí. Y te podías comprar, y voy a decir la marca porque mis cuadros y mis estadísticas son por marca para que no digan que estoy inventando. Tú comprabas un kilo de frijol Verde Valle, te costaba 22 y fracción. Quiere decir que con $1 comprabas 908 gramos de frijoles. Ahorita, un kilo de frijol Verde Valle te vale 61.90. Y el tipo de cambio pues está 16.5. Sí. Bueno, pues ahorita compras 238 gramos de frijol. Con $1. Con ¿De qué te $1. sirve el Yo le superpeso? pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? Claro. Y lo mismo con el huevo, lo mismo con la comida, y lo mismo con muchas cosas. Entonces, es cierto que en ciertas condiciones, el tipo de cambio era una referencia. Pero ¿cuándo sucedía eso? Cuando nuestro tipo de cambio era fijo. Desde hace muchísimo tiempo, el tipo de cambio en México es flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que Banco de México lo deja flotar. Sí. Solamente cuando se pone muy fea la cosa, Entra a subastar. Pero no es lo mismo que hace 50 años, en donde el tipo de cambio era fijo y pues respondía puramente a la oferta y la demanda. Eso ha cambiado. Lo que pasa es que malamente y para engañar a las personas, se quiere decir que con el tipo de cambio ahora estamos mejor, y no es cierto, ¿no? No, y las medidas para frenar la inflación también no han sido las correctas. Y además hago mucho esta, porque además así es como el gobierno nos engaña. A ver, ¿en qué otra cosa nos engaña? Porque son este tipo de cositas. A ver, ¿qué nos dice a veces? El precio de la gasolina, por ejemplo, que dijo nunca va a subir, y justo no sé por qué ocurrió eso, cuando terminó la pandemia, si no mal recuerdo, fue cuando se aumentó brutal, o sea Sí. que de 18 estaba 25, 26. Eso sucede por el IEPS. Ajá. El IEPS actúa como, digamos, el amortiguador que impide que el precio de la gasolina baje. Pero les voy a dar otro ejemplo, incluso aplicado a la inseguridad, ¿no? En muchos lugares te dicen, es que estamos mejor porque ya bajó el robo de autos. ¿Para qué te voy a robar un auto si eres taxista y me estás dando derecho de piso? Claro. Claro, no me voy a ¿Para qué te cortar lo yo robo? solito mis Ya me ingresos. pagan renta. No, y además quitarte tu fuente de ingresos es Con lo que me quitarme pagas. Así es. los... ¿Para qué voy a robar a tu local? Si, como tú dices, me voy a dar un balazo en el piso. Mejor paso semanalmente por mi cobro, ¿no? mi cobro. Oye, justo hablando de inseguridad, a ver, en las últimas semanas hemos visto pues dos eventos que para mí fueron trágicos. Primera, secuestros masivos en Sinaloa. Ujú. También vimos el caso horrible del que comentabas de la niña Camila en Guerrero. Y si hay dos cosas en común en estos casos, son gobernadores, los dos pertenecientes a Morena, que subestiman lo que pasa, ¿no? En el caso de Rocha Moya decía, son cosas que pasan. O sea, estos secuestros son cosas que pasan, ni se preocupen, no vamos a hacer ni siquiera nada extraordinario. En el caso de Camila, pues Evelyn estaba callada, ni siquiera dijo nada, luego sacaba sus spots, estaba muriendo de risa en esto que estaba ocurriendo. ¿A qué hemos llegado o cómo explicas que se permitan ser tan cínicos estas autoridades de Morena? Incluso AMLO, en la mañanera cuando se refirió a Camila, pues dijo, esto es de las autoridades locales, ¿yo qué? O sea, ¿por qué se permiten ser tan cínicos? Mira, a mí yo en este tema he sido muy directo y pues yo insisto que estamos viendo todo lo que estamos viendo porque hay una complicidad del gobierno. Claro. Hay una complicidad. A lo mejor soy muy duro y muy crudo, pero pues es un asunto también de dinero y por eso insisto tanto en el tema de la inteligencia financiera.
¿Tú crees que los gobiernos o el gobernador o la gobernadora de Guerrero no se lleva un moche del derecho de piso que pagan estos señores? Pues hasta los vemos desayunando juntos. Es lo que te digo. A ver, claro, sí. Imagínense que en Taxco, precisamente en Taxco, todos pagan derecho de piso. Sí. Todos los puestos de plata, hasta los ambulantes, los pepenadores, los taxistas, toda la actividad económica, porque hay que entender un poco lo que está pasando en México desde el punto de vista de la economía de la delincuencia, ¿no? Entonces, esto le genera un impuesto a todos los comercios, claro, un ingreso a todos los criminales, que además se mochan con el gobernador o con la gobernadora. Digo, a veces digo gobernador porque es el papá el que realmente pone la cara, ¿no? Pero es eso. Imagínate Morelos, lo más reciente que tenemos, en Morelos, los camiones que descargan la caña pagan, antes de entrar al ingenio, 50,000 pesos por camión. Imagínate que creo, se me fue el dato, no lo recuerdo, pero Morelos te anda produciendo casi 3 millones de toneladas de caña por temporada. A un camión de estos Thornton le caben como 10, 12 toneladas. Imagínate cuántos camiones, 50,000 pesos por cada camión, sin que haga nada. En Baja California, por ejemplo, controlan la pesca, tanto legal o ilegal, el crimen organizado. Controlan la pesca y el comercio de una especie que se llama totoaba, que además es muy cotizada en Japón y en China. Entonces, todavía les sale más barato porque ni siquiera les cobran derecho de piso. Con esa lana lo canjean por percursores para la droga. Claro. O en Campeche con los arroceros y con los ganaderos. Y si te vas por estado, vas viendo cómo, dependiendo del estado, controlan cierta actividad económica. Del caso del robo a carreteras en Hidalgo, el derecho de piso a los pequeños comercios, también en Hidalgo. Y entonces ha generado una economía criminal que les da ese poder y que además les da su moche. No, pues sí, claro. En conclusión, el crimen organizado se ha vuelto mucho más eficiente en la cobra de recaudación de ingresos que nuestro gobierno, y además gobernando, porque a él, o sea, al crimen organizado no se le va nada, o sea, está pudiendo controlar absolutamente a todos, dices, tanto la pesca legal como la ilegal. Sí. En cambio aquí, pues, si algo no hemos sido, hemos sido eficientes. Entonces, dicho, es un gobierno en la sombra. El gobierno se quedó chiquito en comparación al crimen organizado. Totalmente, con el aguacate, en Michoacán, con el limón, claro, con el jitomate. ¿Y sabes cómo le hacen? Te mandan un inspector a donde están descargando el aguacate. No, es que es como lo comentaba también en uno de los programas, estamos ante un estado títere totalmente del mismo crimen organizado, y que, digo, tomando el tema de lo de Camila, es impresionante cómo hoy la gente ya no confía en el sistema judicial, que es por eso que se dio el tema del linchamiento. Yo no estoy a favor, tampoco estoy en contra, porque gracias a Dios no he vivido una situación en la que una persona de mi familia pues esté a causa de un homicidio. No sé lo que se siente, pero sí creo que nadie puede hacer justicia por su propia mano, porque por eso hay leyes, por eso hay un sistema penitenciario, pero que lamentablemente quienes aplican estas leyes no lo hacen no lo hacen bien. Tanto fue que se demostró que pasaron horas, no se daba la orden de aprehensión, la gente estaba ya totalmente enardecida, tratando de que pues llegaran los judiciales por estas personas, con una orden de cateo tampoco nunca hubo. Sí, es ya todo un tema de corrupción que hay dentro del mismo sistema, que pues sí provoca que la gente ya no confíe ni en el Estado, ni en el gobierno, ni en la fiscalía, ni en el sistema. Pau, pero eso sí. Ahí, ¿cuál es la sorpresa? Tenemos meses viendo que el crimen organizado asedia Taxco. Tenemos homicidios de funcionarios públicos, de personajes que estaban a cargo de la seguridad supuestamente del pueblo de Taxco, candidatos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El tema de Camila, todo el mundo lo volteó a ver por el tema del linchamiento, claro, pero es que el gobierno y el crimen organizado han orillado a la población a creer que no tienen otro camino más que las manos, y ese es un error. Es un error por parte del Estado, es un error por parte de la gobernadora o gobernador, como bien dices, y es un error por parte de Andrés Manuel.
Esta política de abrazos, no balazos, nos ha puesto en las manos del crimen organizado y en pensar que el único que puede tomar acción para llevar a la justicia son nuestras propias manos. Sí. Y ahí hay un error, ahí hay un Estado fallido. Es un Estado totalmente fallido. Yo considero, por ejemplo, hacía la similitud. Todos los que fuimos, en su caso, víctimas del COVID, digo, lo fui yo porque mi papá falleció de COVID, que hoy fuéramos y matáramos a Gatell, ¿no? O sea, es algo que puede ocurrir porque, en efecto, toda la gente que fue víctima del COVID, de la pandemia, una pandemia mal hecha, que el secretario de Salud, que bueno, ni siquiera era Gatell en su momento, administraron mal la pandemia. Pero vuelvo a lo mismo, hoy no puedes tú hacer justicia por tu propia mano, pero en efecto ya el Estado fallido que hoy tenemos está generando la desesperación en la gente para que pues, se levanten armas, ¿no? Que es lamentable lo que pasó en Taxco, porque aparte es un municipio que era Semana Santa, donde había muchísimo turismo, no solamente en Semana Santa, sino constantemente Taxco recibe turismo, Sí. y que hoy pues está manchado por esta situación tan lamentable que pasó, ¿no? Mira, sí, desde luego que yo comparto tu apreciación respecto al linchamiento. A lo mejor es algo reprobable tomar una vida, pero también es entendible desde el punto de vista de lo que de la impotencia Claro. que vive la población, porque esto, digamos, pudo haber sido la gota que derramó el vaso con Claro. agua, porque ellos que lincharon, pues también provienen de pago de piso, Exacto. secuestros, asesinatos, es decir, vienen de un ambiente que se ha venido deteriorando en Taxco. Que están hartos. Y no es de Están ayer, asediados. es de hace mucho tiempo, porque esto viene sucediendo. Y una cosa bien importante, yo hoy no creo que haya sido un secuestro. Yo hoy no creo que esto haya sido producto de un secuestro. ¿Qué crees? Yo creo que es un tema de derecho de piso. O sea, que se estaban cobrando un derecho de piso. Y que no tenía. ¿Y esa fue la sanción? ¿Qué puede Yo ocurrir? creo que es más eso. Yo no creo que haya alguien tan absurdamente, irreverentemente tonto para secuestrar a tu vecina Por 250,000 pesos. y que más siendo amiga de Conocido, tu sí, hija claro. o conocida, Sí, ¿no? Cuando sabes que hay cámaras, sí, claro. ¿no? Y que de repente las investigaciones ya no hayan avanzado. Sí. Porque en la semana, a raíz de una pregunta, el presidente dijo que iba a dar un informe. Al día siguiente dieron un informe, pero resulta que el informe no aportó nada nuevo, ¿eh? No, que ahí lo comentó Beatriz en uno de los programas en la semana. ¿Cómo es que el presidente siempre en estas situaciones, tanto como el tema de la candidata de Celaya, se hace para atrás? O sea, avienta al gobierno local cuando en efecto él está también, o sea, tendría que responder. Es el ejecutivo, es el que está por encima de todos los demás poderes locales para dar una respuesta. Mira, por lo menos hubiera dado una respuesta. Miren, mañana está aquí el gabinete de seguridad y un representante del gobierno. Yo creo que también el presidente Por lo sabe menos. que esta clase de incidentes lo golpean duramente en su imagen pública. Claro, y ahorita no es momento. O sea, Exactamente. ahorita, a ver, AMLO nunca ha sabido tomar una responsabilidad. Ahorita muchísimo menos, porque al final, aunque diga el nombre de Claudia Sheinbaum, a lo que ellos le están jugando es que en la boleta la gente casi piense que está votando otra vez por AMLO. Entonces, si nunca ha sido capaz de hacerse responsable por absolutamente nada, mucho menos lo va a hacer de aquí a la elección. Y este Evidente. incendio se lo facturan a Claudia Sheinbaum en la elección. Digo, evidentemente, pero es la realidad que estamos viviendo. Claro. Sí, como el tema de Celaya, que justo está culpando al gobierno local. Que el gobierno local hay una cierta corrupción y que es por eso que la inseguridad ha crecido, sobre todo en el estado de Guanajuato, y que por eso se dio. O sea, ¿cómo es posible cuando también es responsabilidad de la policía el haberle dado y el haberle brindado a la candidata la seguridad? Y finalmente de la Guardia Nacional, ¿no? Tú sabes que estás teniendo una de las elecciones las más sangrientas de la historia, porque has tenido el sexenio más sangriento de la historia, ¿no? Pues tienes que tomar ese tipo de precauciones. Claro. Pero si ustedes ven los videos,
No se ve a nadie de la Guardia Nacional en No. ningún Es que ¿qué momento. precauciones van a tomar si justo lo que hemos hablado? Si hay un contubernio, o sea, a AMLO le conviene que el crimen organizado intervenga en las elecciones. Punto Totalmente. ya. ¿Por qué? Para Porque les generar asegura votos. ¿Y por qué? Porque el crimen organizado le asegura poder operar en caso de que Morena llegue. Claro. Entonces no se va a combatir, no se va a hacer. Incluso si es necesario a las autoridades locales de su propio partido, como en el caso de Evelyn, es de su propio partido, las va a tirar. Y por eso también, fíjense en eso, las personas de Guerrero, no vaya a ser que ahora quieran otro sexenio de el papá Bueno. de Evelyn. No lo Ay, dudes, Jesús. a ver. Pues No, fíjense espera, sí, que no votar por Vean eso. esta situación y sobre todo, repito, en el tema de Tasco, que lo que más les está pegando ahorita es en el tema de turismo, que son sus ingresos. Para responder, digo, en su caso, si hay derecho de piso, todo esto. Entonces, que sí lo vean, que lo visualicen. Y otra cosa bien importante, ya lo dijeron ustedes. Abrazos, no balazos, no es una política pública, No, es un lema de campaña. exacto. ¿No? O sea, imagínense que yo no conozco a ningún candidato, ¿no? Yo estoy acá en el municipio, ¿no? Soy de los malos del municipio, y de repente veo ahí un candidato, ni lo conozco, y veo uno que dice, no, pues yo les voy a dar abrazos, no balazos. Sí, pues de aquí. Y llega otro y dice, pues yo los voy a combatir. ¿Quién me va a caer bien? Que ahí también, o sea, a ver, O sea, es un mensaje, es una alianza. Pero qué triste, es un lema de campaña que ¿a quién le habla? Justo a ese Sí, malo. O sea, claro. ¿en qué momento le dejamos de hablar a la gente? ¿En qué momento nos dejó de importar la gente y nos fuimos a un público más valioso en términos electorales, que fue el crimen organizado? Es que entonces estamos hablando de un país que es gobernado por el crimen organizado y para el crimen organizado. Claro, Claro. pues, y Punto luego ya. se indigna porque le dicen narcopresidente.